y entonces se va inclusive evitar la posibilidad de que haya fraude en aduana y que con eso, bueno, se va a hacer un mejor trabajo. Realmente para entender lo que iba a pasar con esta medida, para entender por qué era importante modificarla y por qué es importante que, además de su papel como presidente de la República, el doctor Leonel Fernández asumió su otro papel, que es de presidente del Consejo Nacional de Competitividad, y que ha escuchado dos asesores que él tiene, que hay que felicitar. Primero, el asesor industrial del Poder Ejecutivo, don Tony Saconde, que creo que asumió con valentía, con mucha valentía, con mucho temple, con mucha decisión, unas declaraciones. Él tronó realmente. Y yo creo que cuando el asesor industrial del Poder Ejecutivo le dice al presidente: señor presidente, esta ley es una terrible decisión, es una pésima decisión, hay que revertir eso, yo creo que es importante ver que él asumió su papel y que de forma muy atinada, muy inteligente, aunque fue él mismo que había mandado este proyecto de ley, el presidente ha escuchado su asesor industrial. Por otra parte también, él escuchó el reclamo que hiciera el director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Andrés Van der Horst, que ahí lo mismo, asumió con valentía su responsabilidad, que era como buen funcionario que es, responsable, que fue uno de los funcionarios que más tiempo ha pasado consensuando entre varias instituciones del sector público, varias asociaciones del sector privado, lo que fue esta conquista, no del sector empresarial, de la República Dominicana. Esta ley de proindustria era la única manera de asegurar de que pudiéramos conseguir de nuevo inversión local y extranjera en la industria local para poder competir en los mercados de fuera y en el propio patio dominicano con los empresarios de Centroamérica que han logrado invadir los estantes de los supermercados dominicanos. Entonces, yo creo que es importante recordar que este cambio que se pretendía era de que en vez de lo que planteaba la ley de proindustria, que es, como muy bien tú explicaste, Luis, hacer que en vez de cobrar un impuesto, arancel o ITEVIS, antes del proceso productivo, cobrarlo al final del proceso productivo cuando se vende el bien. Y en eso no hay nada normal, no hay ningún regalo que se hacía a los empresarios, porque son las mismas leyes que aplican en todos los países donde se entiende de competitividad. Entonces, era cuestión de nivelar el juego, el nivel de competitividad. Devolver esta ley, que es lo que pretendía, lamentablemente, desafortunadamente, el proyecto de ley, era volver al esquema anterior, que era, primero se cobra a la materia prima, a la maquinaria, después ves si te queda dinero para producir, y pues a recuperar el impuesto. Entonces, yo creo que las cosas volvieron al sitio que nunca deberían de haber dejado. Aquí hay un punto que yo quisiera aprovechar para mencionar, porque no todo es de un lado. Yo creo que a veces algunos empresarios, tal vez no todos, o yo estoy seguro que no todos, aprovechan determinados incentivos para evadir impuestos, engañar el Estado, y para falsear informaciones que puedan tener un impacto fiscal. Y entonces ese aparenta ser que era el principal argumento del ministro de Hacienda cuando estaba introduciendo este cambio en la ley de proindustria, que era, como tú dices, Henry, muy lamentable porque fue una ley consensuada. Una de las pocas leyes, yo diría, que ha sido trabajada conjuntamente entre el Estado y que ha sido producto de un diálogo con el sector empresarial, y que tiene una finalidad que es de carácter nacional, que es incentivar a los sectores productivos de cara al proceso de apertura que estamos viviendo en la República Dominicana. Hubiera sido muy lamentable que esto se echara todo por atrás, por razones que realmente no se justifican. Y si tú dices, bueno, pagar al final o pagar al principio, para el Estado es un tema más o menos neutro.
porque tú vas a pagar los impuestos. Lo único que va a pasar es que en lugar de pagarlo cuando la mercancía entra, tú la vas a pagar después del proceso productivo. El Estado como quiera lo va a recibir. Lo que pasa es que aparenta ser, si interpreto bien al ministro de Hacienda, lo que estaba pasando es que en ese proceso de pagar no al principio sino al final, algunos empresarios aparentemente se estaban aprovechando de esto para de alguna manera evadir el pago de algunos impuestos. Yo aquí lo que pienso es que los empresarios deberían pensar mejor esto y deberían cuidarse de no, por actuar de esta manera, entonces pudieron haber dado al traste con una ley tan importante y que dio tanto trabajo y que tenía un elemento tan importante, porque ese tema que tú mencionas, Henry, el tema de la inversión extranjera, es sumamente importante porque nuestro presidente viaja cada momento al exterior y en cada oportunidad está vendiendo el país y ofertando condiciones para que los inversionistas vengan aquí. El inversionista cuando llega a un país lo primero que hace es chequear el paquete impositivo que va a tener, con el cual va a tener que lidiar y algunos otros aspectos que a veces son bastante incómodos también, como alguna burocracia interesada, corrompida o algo parecido. Si tú quitas una ley incentivo que ya había provocado la llegada de algunos inversionistas a la República Dominicana y ahora tú le cambias la regla del juego, entonces tú le estás dando un mensaje al inversionista extranjero. No hay confiabilidad en la República Dominicana porque lo que hoy es una ley que te favorece, mañana yo la puedo cambiar fácilmente sin ningún elemento importante que lo justifique. Y entonces eso deja un mal sabor. Y yo creo que estas son las cosas que hay que pensar mejor cuando se van a tomar decisiones de esta naturaleza. Y eso yo creo que el presidente de la República lo entendió perfectamente. Y al fin de cuentas, además, pensar que todo eso iba a hacer para no aumentar las recaudaciones, realmente se hizo lo sensato, que es olvidarse de eso, que era el artículo 1 y 2 de este proyecto de ley, y entendemos, aunque no tengamos todas las informaciones, que lo mismo pasó con el artículo 7, que preveía modificación para los incentivos al sector turismo y de desarrollo fronterizo, pero obviamente eso quizá más tarde en la semana le podremos dar cuando tengamos más información. Confirmación de estos elementos. Vamos a ir a una pausa y en el último segmento del programa de hoy terminaremos el análisis de un par de artículos que queda del proyecto de ley que modificaba incentivos y gastos tributarios y obviamente hablar del proyecto de ley del cual no se ha hablado todavía, pero aquí sí lo vamos a hacer, las modificaciones al presupuesto del 2010, porque de que vienen recortes de gastos a la lectura de este documento, parece que sí vienen. Así que vamos a la pausa y ya regresamos. Bien, amigos, vamos a cumplir con nuestro compromiso de ofertar a ustedes los precios de los combustibles vigentes esta semana a nombre de ADODICO, de la Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustibles y Derivados. Para esta semana la gasolina premium se quedó igual en 163,50, la gasolina regular 153,90. Perdón, la premium está a 163,50, la regular a 153,90. El gasoil regular a 130,10, el gasoil premium a 135,10 y el kerosene a 122,10 y el gas licuado de petróleo a 75,29. También se quedó igual. Estos precios no variaron, obviamente, por lo que habíamos estado comentando, en el sentido de que se hizo un pequeño ajuste en la indexación y los precios quedaron iguales durante esta semana. Esta es un servicio de la Asociación Dominicana de Distribuidores de Combustibles y Derivados, ADODICODES.